están ya amparadas por los constituyentes en 1978. Quien quiera que lea el artículo 3.3 de la Constitución, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, intuye fácilmente que la habla y modalidades lingüísticas murcianas, lo que incluye a comarcas vecinas fuera de la región, se subsumen dentro de este precepto del título preliminar de la Constitución. Es decir, que por mandato de la Constitución, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas, en este caso el patrimonio lingüístico del sureste, es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Así es como, en ejecución estricta del texto constitucional, lo entendió de manera implícita el legislador estatuyente andaluz en 1981, al aprobarse su estatuto, que dice: afianzar la conciencia de identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. Y así es como lo ha vuelto a entender, ahora de manera explícita absoluta, el legislador estatuyente andaluz en 2007, al aprobarse en referéndum el estatuto vigente en su artículo 10.3.3. El afianzamiento de la conciencia, identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Cuarto, la defensa, promoción, estudio histórico y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. Y 213. Los medios audiovisuales públicos promoverán el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes hablas. Ni que decir tiene que dentro de esas hablas y modalidades lingüísticas del territorio andaluz tenemos, por la evidencia de la historia y la cultura, las hablas murcianas propias de las provincias de Almería, Granada y Jaén, en lo que la lingüística llama la Andalucía murciana. El problema en la estricta región de Murcia viene de que al aprobarse el Estatuto de Autonomía en 1982 no se previó nada a propósito del respeto, reconocimiento y protección de la habla y modalidades lingüísticas de los murcianos en el territorio murciano. Y ello con independencia de tener aquí, como es notorio pero poco conocido, además de las diversas hablas murcianas propiamente dichas, donde se incluye el panocho, una incontestable minoría lingüística en el sector oriental de los municipios de Abanilla, Jumilla y Yecla, la zona del Carche, de habla valenciano-catalana. Es más, así como el proyecto de estatuto murciano en el artículo 10, correspondiente al actual artículo 8, atribuía expresamente al Consejo Regional hoy Comunidad Autónoma la defensa y protección de las peculiaridades del derecho consuetudinario, lingüísticas y culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la región, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales, esta referencia a lo lingüístico desapareció inexplicablemente en la redacción definitiva. Es decir, que sin lugar a ningún tipo de duda, el Estatuto de Autonomía obvió en 1982 de manera manifiesta lo que establece la Constitución a propósito de otorgar especial respeto y protección a la habla y modalidades lingüísticas de sus habitantes, cuando lo que correspondía era haberlo siquiera dicho o apuntado en el Estatuto. En 1998, al reformarse el Estatuto, la cuestión del patrimonio lingüístico murciano o del ámbito territorial murciano, como era deseable o imaginable, ni siquiera se trató. Y sin embargo, en esa reforma de 1998 primó la potenciación de lo autóctono, reconocimiento del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y de otras instituciones posibles o similares. El tenor del citado artículo 8 y vigente es el siguiente: la comunidad autónoma prestará especial atención al derecho consuetudinario de la región, con particular referencia a los tribunales consuetudinarios y tradicionales en materia de aguas, y protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así como el acervo de tradiciones populares de la misma, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales, donde, como vemos, lo lingüístico queda absolutamente diluido o es casi inexistente. Pues bien, vamos a tratar de demostrar cómo, pese a este lamentable y evidente incumplimiento, omisión, por parte del Estatuto murciano, a propósito del hecho lingüístico, la misma Constitución establece, ya desde su entrada en vigor, que todas las hablas y modalidades lingüísticas de la región de Murcia han de ser objeto de especial respeto y protección. ¿Cómo es esto posible? Por una sencilla razón. Al discutirse el texto del artículo 3.3 del proyecto de Constitución, los constituyentes precisamente estaban pensando, entre otros supuestos de habla y modalidades lingüísticas de España, en la habla murciana de manera explícita.
En efecto, esto es lo que sin ningún tipo de duda se desprende expresamente a lectura, muy recomendable para aprender las bondades del multilingüismo entre españoles, cuestión últimamente tan de moda, de la discusión y del debate sobre el artículo 3.3 en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, en concreto de la sesión del martes 16 de mayo de 1978. En este sentido traemos a colación y transcribimos, porque a lo mejor no es muy conocido, el debate y la discusión de las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios al texto elaborado por la ponencia constitucional a propósito del artículo 3.3 del proyecto de Constitución. En el seno de la citada comisión, uno de los llamados padres de la Constitución, Fraga Iribarne, dice lo siguiente: en nombre de la Alianza Popular quiero decir que me opongo a esta enmienda, como en su día lo hice en la ponencia, por las razones siguientes. Primero, el espíritu del artículo 3 es el del más profundo respeto a todas las lenguas de España, y en el número segundo y en el tercero está el problema perfectamente cubierto. No hay duda ninguna de que los estatutos podrán, en los términos que se establezcan en su día, darle el carácter de cooficialidad que les corresponde, y que las transferencias de servicios estarán previstas en el borrador actual de la Constitución, las suficientes en materia de educación para que no haya ninguna duda al respecto. En el número tercero se llega a considerar no solo las lenguas propiamente dichas como el euskera, el catalán y el gallego, sino cualesquiera otras variantes como el bable y el panocho. Este punto no está en discusión y es inútil hacer hincapié en él. Más adelante vuelve a decir: entiendo que el actual texto del artículo tercero del informe de la ponencia es perfectible como toda obra humana, aunque sin duda marca un equilibrio que conviene no romper, pero hay que distinguir tres niveles. Un nivel claramente de una lengua oficial del Estado y una lengua nacional por excelencia, la de la nación española, que ya hemos defendido en el artículo 2. Segundo, un nivel regional, un nivel estatutario, y aquí donde se tendría que decir y donde tendría que estar sin perjuicio de esa primacía absoluta de la lengua general. Y un derecho perfectamente claro de oficializarlo. Y después, un nivel perfectamente respetable del aranés, del panocho, del bable, etcétera, de ciertas zonas de los valles de León, que es una zona distinta. Estos tres niveles están perfectamente claros, están perfectamente establecidos, y en mi opinión sería imprudente cambiarlos.